Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar este video. En esta ocasión, el tema que vamos a tocar es trascendental para todos nosotros. Digamos que es parte de nuestra esencia, nuestra personalidad. Es un componente esencial y fundamental en nuestra vida diaria. Desde que hemos nacido hasta el día que dejemos esta vida. El tema es sexualidad humana. Vamos a explicar unos conceptos básicos para poder entender claramente todo este tema relacionado con la sexualidad y probablemente también responder algunas dudas que tengan ustedes referente al tema de la homosexualidad, a la orientación sexual, a la identificación sexual, al rol de género, a la diferencia entre sexo y género y varios puntos más, ¿sí? Entonces, para ello vamos a ver las diapositivas. He querido empezar la clase o la sesión con la siguiente frase. De todas las aberraciones sexuales, la más singular tal vez sea la castidad. Ya sabemos que una aberración tiene una connotación que involucra muchas veces el hecho del desprecio, ¿no? De algo negativo, algo muy malo. De hecho, algo que puede generar repulsión en una persona. Si acá lo menciona Reime Gurmund dentro de la castidad, bueno, es porque los seres humanos netamente somos seres sexuales, ¿no? Somos seres o individuos que tenemos una carga sexual desde el momento desde antes de nacer hasta el momento de fallecer. Las formas que tenemos en el cuerpo, los órganos genitales, las gónadas, incluso nuestro ADN. En todo ello está claramente el hecho del sexo en cada uno de nosotros. El placer que podamos sentir, la atracción que podamos sentir, el cómo nos sentimos dentro de la especie humana es parte de la sexualidad. Y negar este impulso sexual, ¿no? También se puede llamar el líbido, la pulsión sexual, negarla es probablemente algo que va contra la esencia misma del ser humano, completamente, pues, ¿no? Por eso acá se menciona que si hubiera pues algún trastorno, alguna aberración sexual, más que la pedofilia, la zoofilia, el voyeurismo, etcétera, etcétera, sería el negarte a sentir placer o a sentir el desarrollo de tus impulsos sexuales, como la castidad. Bueno, esa es una reflexión, ¿no? Cada quien ya lo puede tomar o analizar desde su punto de vista. Muy bien, la sexualidad humana. Antes de mencionar la introducción, o de leer el texto y explicar, quería que vean la imagen que se puede visualizar, el de la botella. Imagino que todos al ver esa botella están viendo la silueta de una pareja de amantes, ¿no? Un varón y una mujer. Se nota claramente el tema de las glándulas mamarias, el caso del varón también los músculos, la espalda ancha, el de la mujer, aparte de glándulas mamarias, también la cintura breve que pueda tener las caderas. Aunque no crean, en esa imagen lo que hay son delfines. Si puedes verlo con bastante calma, te vas a dar cuenta de que son delfines. Y que más bien nosotros, con la percepción que tenemos, con, digamos, el conjunto de saberes, de experiencias, a la edad que tenemos, vamos a relacionarlo con una pareja. Pero, por ejemplo, a un niño que de repente conoce el tema de los delfines y no tanto está cercano a él esa relación que puede haber entre un hombre y una mujer desnudos, puede optar por decir, lo que yo veo son delfines. Bien, ahora, introducción. La sexualidad humana no supone exclusivamente la explicitación de los instintos biológicos. O sea, la sexualidad humana no está relacionada netamente con el pene, la vagina y el hecho de querer tener sexo o coito.
tampoco solamente es el cómo te han enseñado, ¿no? Algunos plantean, si a un niño desde que nace, un varón me refiero, perdón, si lo dicen de mujer, o le hablan delicadamente, o le dicen que tiene que cocinar, tener a los hijos, de esa manera, el niño va a tener una inclinación netamente femenina. Todos esos son prejuicios y dogmas. En realidad la sexualidad, como dice la introducción, es el resultado de la interacción cognitiva entre las personas y el medio ambiente. Dentro de nosotros estamos con la carga genética, la carga biológica, pero también, o a la vez, estamos con la carga social. Por ejemplo, ¿no? El hecho de tener el cabello largo, el de pintarse las uñas, de tener aretes, eh, la idea de usar una falda o un pantalón, o un vestido o un terno, todo ello está involucrado por una creación social. En la actualidad, como podemos ver, a los varones, por lo menos en el Perú y en los países que siguen el molde occidental, hay todo un conjunto de normas que debe de seguir o debería de seguir para ser considerado varón a nivel de género. Porque el pene y la vagina, los ovarios y los testículos no son elección, es producto de justamente la formación biológica, fisiológica, genética y morfológica de tu existencia como ser. Vamos a acabar lo siguiente. ¿A qué le llamamos sexualidad humana? Recuerden que la sexualidad humana es una dimensión de la personalidad. O sea, es parte de todos nosotros. Nadie puede escapar a la sexualidad. Tu abuelito que tiene 70 años y tu hermanito que tiene 3, igual, ellos son seres sexuales, ¿entienden? Sino que lamentablemente mucho se ha distorsionado con el tema de sexualidad igual a pornografía, o sexualidad igual a relación coital, ¿no? Introducción del pene, en la vagina, en el ano, o en la cavidad oral, cuando no está circunscrita o limitada a ello. En realidad la sexualidad tiene que ver incluso, como les digo, con cómo nos sentimos en relación a nuestro sexo, al pene y la vagina, en cómo nos sentimos en relación a los moldes, estereotipos y normas que te pone la sociedad, ¿no? Por ejemplo, si pueden ver el video, mal que bien tengo bigote, tengo una barba, ¿no? Entonces, eso es correspondiente a qué? Correspondiente a qué sexo, al femenino o al masculino. ¿Me entienden? El hecho de tener, por ejemplo, las uñas cuidadas, sin tierra, lavadas, correspondería a qué género, ¿me entienden? El hecho de utilizar piercing en las orejas correspondería a qué género también. El usar un saco, por ejemplo. Todas esas características en realidad son bien interesantes porque pueden generar o al final generan confusiones y desconocimiento total del tema, ¿no? Vamos a tratar de acá aclararlo para no solamente responder preguntas para un examen de admisión, sino para nosotros mismos tener un poco más de claridad y no sentir miedo, temor, vergüenza o incluso rechazo por quiénes somos y cómo nos podemos desenvolver dentro de ese aspecto tan importante de la personalidad que es la sexualidad. Como dice la diapositiva, la sexualidad implica sentir o actuar, o actuar con relación a nuestro sexo. Me refiero netamente al tema biológico, ¿no? Y el cómo te sientes y cómo actúas está relacionado con un tema de pensamiento, un tema de cómo te sientes, o sea, psicológico, y también de cómo te desenvuelves dentro de una cultura, ¿no? Imagino que han visto eh, a comunidades autóctonas, nativas, por ejemplo en el Perú, en Brasil, en África, donde tanto los varones como las mujeres tienen el torso desnudo y no hay ningún tipo de problema pornográfico o psicalíptico o lujurioso, pues no. Es una forma natural en ellos de convivir. Eso no es algo natural, me refiero que es sociocultural, ¿no? La sociedad en la que vive lo aceptan y lo adoptan como algo natural en ellos, ¿no? Algo normal, o sea, que está dentro de la norma. Vamos a definir algunos puntos. Número 1, el tema del sexo. El sexo es, digamos, la dimensión biológica, fisiológica, morfológica con la cual uno nace, ¿entienden? Por ejemplo, dentro de lo que es el sexo, para tener claro cuando vayamos desmenuzando estos puntos y esclareciendo las dudas,
el sexo está relacionado con lo biológico en el ser humano. O sea, un niño, perdón, nuevamente, un ser humano al nacer tiene dentro sí los cromosomas. Por ejemplo, para el cromosoma del sexo. En el caso del varón es XY, es el cromosoma que le da al varón la carga genética masculina. Y en el caso de la mujer, tiene cromosoma XX. Esos cromosomas le dan a la mujer la carga genética femenina. ¿Entienden? Con esos cromosomas se va a desarrollar los hombros anchos en el varón, la barba, la voz gruesa, se va a desarrollar los espermatozoides, los testículos. O sea, ese XX en la mujer y el XY en el varón generan todos los aspectos morfológicos visuales y también internos. Es interesante saber eso, ¿no? Pues les digo, ¿no? A nivel de la gonodal, también los varones tienen pues testículos y en el caso de la mujer ovarios. Las hormonas incluso también son diferentes, ¿no? En ambos casos. Y lo genital, lo visible, el pene para el varón y la vagina para la mujer. Y como les digo también el esquema corporal, ¿no? Todo eso involucra el sexo. O sea, ¿de qué sexo eres? Pues solamente hay dos posibilidades, ¿no? Masculino y femenino. Y por ahí hay preguntas siempre, ¿no, profe? Y los que son hermafroditas, profe, ¿cómo sería con los intersexuales o demás? Bueno, existe pues un porcentaje minúsculo en la población donde a veces hay una alteración del sexo binario, masculino y femenino, porque pueden tener ciertos contenidos hormonales, incluso genitales, que no pueden ser explícitamente o definidamente masculino y femenino, pero no es pues la gran mayoría, ¿no? Probablemente todos los que estamos viendo este video, si es que no es así, sería bueno que lo puedan dejar en los comentarios, que hemos nacido con pene y vagina, tenemos pues ovarios y testículos, una expresión morfológica y fisiológica determinada, tanto para el caso de los varones como el caso de las mujeres. Bueno, ¿a qué le llamamos género? Entendamos por género al ámbito sociocultural, al ámbito netamente de la construcción, por ejemplo, de lo que es el tema del varón y la mujer, ¿no? El género es el aspecto contracultural, perdón, el aspecto cultural. El género es el aspecto de que la sociedad ha ido creando, ¿no? Por ejemplo, a ver, para más o menos tener claro, así como en el sexo hay masculino y femenino, pene y vagina, en el caso de la sociedad actual en la que vivimos, se asume que el sexo, el pene, los testículos, están relacionados con un tipo de comportamiento, con un tipo de construcción. O sea, la sociedad te ha dado una serie de normas y pautas. Por ejemplo, en el caso del varón, debe de ser rudo, frío, por lo general inteligente, racional, debe ser planificador, alguien que sea serio, un varón debe ser fuerte, dominante, autoritario, independiente, no puede llorar, ¿no? Un varón debe ser atrevido, agresivo, debe ser poco paternal, más sobrio, el varón debe ser seductor incluso, debe ser estable, el varón debe ser, por ejemplo, no cuidarse estéticamente, debe ser seguro de sí mismo, debe ser activo, debe ser generoso, incluso a veces el varón debe tener varias mujeres, no ser polígamo, debe saber muy bien cómo manejar una relación sexual, un coito, me estoy hablando netamente, no debe ser como el que lleva las riendas, el que manda. Debe estar más relacionado con los negocios y el trabajo eh, económico fuera de casa. Y debe ser de la calle, ¿no? Bueno, el callejero. Esa es la construcción de género que existe dentro de, bueno, muy aparte de lo otro, ¿no? De la vestimenta que debe de tener. En el caso de la mujer, ¿cuáles serían las características? A ver si encajan o encajamos. En el caso de la mujer, debe ser dulce, suave, delicada, sentimental, afectiva, a veces debe ser un poco impulsiva, eh, atolondrada, pues, ¿no? Un poco loca, como se le conoce. Una mujer debería ser a veces superficial en algunas cosas, no tan profunda, por lo general no hablar de política,
no hablar en profundidad de las artes, ¿no? Los varones sí. Eso, todo lo que estoy mencionando por si acaso no es lo que yo pienso, ¿no? Estoy completamente en contra de estos estereotipos. No pienso que cada quien debería desarrollarse de una manera integral y libre. Claro que con las características innatas en cada uno, pues, ¿no? Y también las aprendidas. Los gustos, las preferencias. Pero bueno, una mujer es el sexo débil, debe ser frágil, sumisa, ¿no? Ante el marido, dócil, dependiente de el esposo, debe sentirse protegida. Una mujer debe ser tímida, debe ser recatada, prudente, pues, ¿no? Una dama. Debe ser maternal, una mujer tener ese instinto de tener a sus hijitos, cuidarlos y criarlos. La mujer debe ser coqueta, pero debe dejarse conquistar, ¿no? A veces es inestable una mujer, insegura, pasiva, también debe sacrificarse por su esposo y por sus hijos. Debe ser generosa, la mujer debe ser atenta, tener un solo marido, porque si no es considerada una chica, pues, una chica mala, ¿no? Vulgarmente llamándole puta, ¿no? Por ejemplo. Si es que no es una chica que tiene un solo hombre, a diferencia del varón. No debe saber mucho del sexo, por eso está el hombre. No es capaz para estar metidos en temas de negocios. A veces la mujer debe ser envidiosa con otras mujeres, curiosa, virgen para casarse y debe ser una persona de casa. Todo esto es una cuestión de género, si lo entendemos, ¿no? Ahora, el rol de género, perdón, identidad. Vamos a hablar sobre la identidad de género. Bueno, la identidad de género es ya sabiendo o teniendo claro cuáles son los estereotipos, en todo caso los modelos, las pautas, los paradigmas a seguir del varón y la mujer, con cuál tú te identificas. Con las características que he mencionado del varón o de la mujer. De acuerdo a tú cómo te identificas, entonces vas a tener una identidad de género, ¿no? Por ejemplo, puede haber una persona que ha nacido con vagina, vulva, ha nacido con ovarios y se identifica con los aspectos que he mencionado del varón, ¿no? Con los aspectos masculinos. Entonces, la identidad de género se refiere a la conciencia íntima de sentirse hombre o mujer de acuerdo a esas características. Es el sentimiento interior de pertenencia a un grupo preciso, a un sexo preciso. Me siento hombre, me siento mujer, o experimento confusión también, ¿no? En torno a ello, ¿no? No estoy definido. La identidad de género se construye, por si acaso, en los primeros 3 años de vida. Ahí los seres humanos, en esta etapa de infancia, se van identificando con uno u otro sexo. Yo tengo a mi sobrino, Luyo, de 5 años, y él pues desde niño se da cuenta de que él era hombre, que se identificaba con las características masculinas en torno a los parámetros impuestos por la sociedad actual. Lo mismo con mi sobrina que tiene 3 años, le diré, ella tiende, por ejemplo, a ser coqueta, a decir estoy preciosa, cosa que mi sobrino no dice, ¿no? No dice estoy preciosa, hasta las palabras tienen una connotación de género. Entonces le repetía que la conciencia a pertenecer a un sexo determinado es la identidad de género. Recuerden que también esto, la mayoría de psicólogos, ¿no?, coinciden en señalar que el periodo crítico en esta formación, porque comienza en los 3 primeros años, pero llega a un punto crítico en la adolescencia. Existe un marco social que favorece este proceso. Y también recordemos que en la adolescencia es donde uno termina de desarrollar o aflorar completamente todos los cambios internos que pueden existir, ¿no? A nivel físico y sexual. Muy bien. Pasamos al rol de género, o también se le llama papel de género. ¿A qué llamamos el rol de género? Tú te puedes identificar con las características del varón o de la mujer, pero el rol es cómo actúas, qué papel cumples. Se refiere a los patrones de comportamiento culturalmente definidos como masculinos o femeninos. Se expresa mediante actitudes, reacciones afectivas, vestimenta, apariencias o roles sociales. Entonces, tú puedes sentirte, o sea, naces con pene, naces con testículos, te identificas con ese género, con las características, y a la vez también tú actúas como varón, ¿me entiendes? Actúas con las características que te he mencionado. Pues tu rol de género es masculino o femenino.
Por otro lado, está la orientación sexual, que tiene que ver con la atracción a un sexo determinado, ¿no? Por ejemplo, si un varón siente atracción, gusto, placer, admiración, deseo por una mujer, su orientación sexual es la heterosexual. Por otro lado, si una mujer, digamos, siente una atracción, o sea, mujer me refiero a nivel de sexo, ¿no? Tiene una atracción por el mismo sexo, sería en ese caso que su orientación sexual es heterosexual también. Ahora, si un varón siente atracción sexual por otro varón o una mujer siente atracción sexual por otra mujer, su orientación sexual sería la homosexual. Y también pueden haber personas que, siendo varón, le atraen sexualmente, les gusta, ¿no? El físico, el cuerpo de los varones y de las mujeres, y tanto mujeres que les atraen los varones y las mujeres serían personas bisexuales. Ya, acá hay una cuestión interesante. Sobre esto, la orientación sexual, o preferencia sexual también se le puede llamar, hay muchísima variedad, y no solamente está referido a lo que les he mencionado. Puede ser que personas, a ver, yo conozco un amigo, le puedo llamar mi amigo, eh, él escribió un libro que lo pueden descargar de internet, llamado El solitario de Cepita, y en este libro, mi amigo Daniel Gutiérrez menciona, por ejemplo, que el personaje del libro, homónimo al autor Daniel, es varón, se identifica con el varón, su sexo es el del varón, su género es el del varón, el rol que actúa también es el de varón, pero en el tema de los gustos, por ejemplo, él obviamente le atraen las mujeres, pero también los transexuales, o sea, varones que se han operado y tienen una apariencia física exterior de mujer. En ese caso, él sería heterosexual, sabiendo que está acostándose con una persona que, sí, si bien es cierto, tiene pene, eh, tiene rasgos femeninos porque toma hormonas, pero tiene, o sea, a ver, para que se entienda esto, ¿no? Un transexual es aquella persona que ha nacido con un sexo definido y lo ha alterado para que se asemeje, por lo menos estéticamente, al otro sexo. Ejemplo, un varón que se mutila el pene, se hace una vaginoplastia, se implanta senos, toma hormonas, se depila y aparentemente de manera exterior tiene las características corporales de una mujer, pero sigue siendo varón a nivel de sexo. Y otro varón se acuesta con esta persona. ¿Sería heterosexual? ¿Sería bisexual? Si han habido personas, tal vez los que me están viendo el video, siendo mujeres, les ha traído otras mujeres, se han sentido, digamos, satis, satisfechas a nivel sexual experimentando con otras mujeres, pero quieren estar, pero también tienen un novio, un enamorado, se sienten bien también con ellos, son bisexuales. Si una persona experimentó y sintió mucho placer en la adolescencia con alguien de su mismo sexo, pero luego se da cuenta pues que le atraen netamente los del otro sexo, ¿sería o no bisexual? Es complejo en realidad. La sexualidad humana es muy compleja, ¿no? Pasa por muchas etapas, también tiene que ver con los traumas o problemas que uno pasa, con las sensaciones que uno tiene. Es complicado. Por ejemplo, y les digo en mi caso, ¿no? Eh, a nivel de sexo masculino, identidad de género, perdón, masculino, mi rol de género masculino en general, ¿no? Probablemente habrán cosas como que me gusta cocinar, um, tener el cabello largo, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente está relacionado con el varón. Pero a nivel de orientación sexual, les voy a ser bien sinceros, a mí no es que me atraigan las mujeres, me atraen las personas. Y digamos que a lo largo de mi experiencia, en mis 33 años, no sé si parezco de más o de menos, me ha pasado que no es que me han puesto una mujer delante o he tenido una mujer delante y ya he querido acostarme con ella, ¿no? Han tenido que ser personas en específico.
Y obviamente a lo largo de mi vida, bueno, no obviamente, sino a lo largo de mi vida, estas personas han sido del sexo femenino. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo vemos eso, no? Porque ahí me dicen, bueno, eres varón, eres heterosexual, entonces te gustan las mujeres. No, no necesariamente me gustan las mujeres en plural. Me gustan individuos, ¿no? O sea, en particular. Y obviamente, pues, más aún cuando hablamos del amor, pues, ¿no? Que no involucra solamente que alguien sea mujer o alguien sea hombre, ¿no? Hay una gran cantidad de características que ni siquiera son definidas o estáticas porque las personas evolucionan y hay mucho que uno no sabe de las demás. Complicado. Muy bien. Teniendo claro esto, pasamos al siguiente punto, que es lo siguiente. Eh, una relación sexual. ¿Cómo se produce una relación sexual? Tiene fases, 4 fases. La excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Estas 4 fases se dan tanto en el varón como en la mujer, pero hay que tener claro ciertos puntos. Miren, les voy a ser así también nuevamente bien franco, ¿no? En psicología hay un curso que es sexualidad humana, ¿no? Y es todo un ciclo, son 6 meses, ¿no? De hablar de sexo, de erotismo, de pornografía, de eyaculación, de sexo anal contra natura, sexo de las poses y demás, ¿no? También los cuidados y la higiene sexual, de las enfermedades, de los trastornos, etcétera, etcétera. Y hay varios mitos que felizmente se pueden aclarar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener un pene grande, que, de 20 centímetros, por ejemplo, o erecto. El que un varón tenga un pene de 20 centímetros o de 12 centímetros, a nivel del placer que le pueda hacer sentir a una mujer, no hay una influencia. Las mujeres, dentro de la cavidad vaginal, solo los 5 primeros centímetros, hay, eh, tiene zonas erógenas nerviosas que le producen placer, ¿me entienden? Si esta es la cavidad vaginal y este es el pene, por más grande que el pene sea, solamente hasta ahí, eh, la mujer va a sentir placer con el rozamiento y la estimulación. Por más que el hombre tenga un pene muy grande, igual no hay ese placer. Pero entonces, pues la mujer prefiere un pene grande o pequeño. Bueno, habría que preguntarle a las mujeres, ¿no? Pero bajo los estudios que se hacen, obviamente a nivel visual es la atracción, ¿me entienden? O sea, si una mujer pues va a encontrarse con uno de con una pareja, y el pene pues que ve es pequeño de repente, no tan grueso, a pesar de que le pueda hacer sentir lo mismo que un pene grande y grueso, el, el placer que pueda sentir a nivel de introducción vaginal y demás, no es pues mayoritario, ¿no? O sea, lo que la mujer se puede excitar y se puede motivar viéndolo, no tanto sintiéndolo, no sé si me dejo entender. Por otro lado, recordemos que la mujer, principalmente su centro de placer sexual no está tanto en las paredes vaginales, en la cavidad vaginal, sino está en el clítoris. Wow, una diferencia grande, ¿no? Es como el hombre, o sea, a un hombre le atraen las mujeres con senos grandes o con caderas grandes, hablando en general. Particularmente, pues, cada quien tiene su idea, ¿no? Sus gustos, pero en general va de esa manera. Pero el hecho de que una mujer tenga los senos grandes hace que tu pene se lubrique más o sienta más placer. No, pues, es una cuestión de gusto estético visual, pues, ¿no? Animal, interno en cada persona. Bueno, les mencionaba que las fases de la relación sexual son 4. La primera fase se llama excitación. En el caso del hombre, ¿cómo se produce esto? Presten atención. Voy a hablar del hombre y la mujer en cada fase. En el caso del varón, la excitación tiene características. ¿Cuáles son? Erección del pene, porque la sangre pues comienza a acumularse, pues, ¿no? El pene es erecto. La piel del escroto, la piel que cubre los testículos, se pone tensa, se contrae y aumenta de grosor. Los testículos se sitúan más arriba del escroto, que está de repente colgando, se ponen más firmes. En el caso del varón también los pezones se van a erectar,
se van a dilatar. Y se va a producir un ritmo acelerado en la respiración, ¿no? Cuando el hombre está excitado, comienza a respirar de manera más cortada, ¿no? Jadeante. En el caso de la mujer, en la fase de la excitación, la mujer lubrica, la vagina lubrica. Los 2/3 internos de la vagina se alargan, obviamente con la intención de recibir el pene, pues, ¿no? Porque esa es la idea, dentro de una relación sexual. Las paredes vaginales se vuelven de un color rojo oscuro por la sangre que está ahí. Los labios menores de la mujer se congestionan o aumentan de tamaño. El clítoris se ancha, se dilata. Se produce erección de los pezones en la mujer. Y aparece rubor sexual, una coloración rojiza, en los pechos y senos de la mujer. En el pecho y los senos específicamente. Pasamos a la segunda fase, la meseta. O sea, cuando hay introducción del pene, ¿no? En la meseta, el varón va a tener un rubor sexual en el pecho, en el cuello y en la cara. Aumenta el tono muscular, de repente que ha estado flácido, se pone rígido, ¿no? Se tensan los músculos en el varón. La cabeza del pene aumenta un poco el tamaño. Los testículos se elevan. Y comienza el hombre a expulsar un líquido llamado líquido seminal. También es como un lubricante, ¿no? El líquido seminal no tiene semen, pues, no tiene espermatozoides, perdón. Y aumenta el tamaño de los testículos. En el caso de la mujer, ¿cómo se veía en la parte de la meseta, ¿no? De la introducción? La vagina disminuye su abertura, se contrae un poco más. Los labios menores aumentan a un color rojo, tinto. El clítoris se retrae. Y el rubor sexual ya no solamente la mujer va a estar en el pecho, sino también en el abdomen. Ahora vamos a llegar al punto máximo de placer, al orgasmo. En el caso del orgasmo del varón, sí o sí tiene que eyacular. El orgasmo para el varón es una etapa de inevitable eyaculación. Sin eyaculación no hay orgasmo para el varón. Es el máximo grado de clímax, ¿no? De placer. Los testículos se contraen. La esperma, al recoger la esperma, el líquido seminal se debe expulsar, ¿no? Los espermatozoides. Se eyacula el varón. La aceleración del ritmo, el hombre va a respirar mucho más entrecortado, va a acelerar su ritmo de respiración. Los latidos cardíacos también van a ser muy veloces, aumento de la presión sanguínea. En el caso de la mujer, en esta fase pues, del orgasmo, el máximo placer sexual que pueda tener, la respiración aumenta 3 veces más. Las pulsiones cardíacas aumentan el doble, la presión sanguínea aumenta, se tensan los músculos del cuerpo, se producen contracciones rítmicas en la vagina. El útero se contrae al mismo tiempo que las contracciones vaginales. Hay mujeres que pueden terminar 2, 3, 4 veces seguidas. Se le llama a ello multiorgasmo. El varón no puede, no lo puede hacer. El varón eyacula, llega al orgasmo y para volver a producirse otro, pues tiene que estar en un momento de tranquilidad, de calma, y luego nuevamente puede volver a pasar por los estadios de la excitación, meseta, ¿no? La mujer lo puede hacer. Puede llegar al orgasmo, nuevamente volver a excitarse y llegar al orgasmo muchas veces, varias veces. La resolución, que es post haber eyaculado en el varón, la fase de la resolución es rápida porque el pene que estaba erecto nuevamente se vuelve flácido, va perdiendo, ¿no? Esa dureza y rigidez. La bolsa del escroto se baja, se descongestiona, el rubor sexual desaparece, ¿no? Ya no, o sea, color rojizo en el pecho del varón ya no está, y comienza a sudar, ¿no? Imagino que las personas que ya son sexualmente activas se han dado cuenta de eso. En el caso de la mujer, lo mismo, los pezones que se habían hinchado, se habían erectado, también los senos disminuyen, el cuerpo también suda de la mujer, el clítoris va a recuperar su tamaño normal, la vagina que estaba contraída nuevamente se va a ampliar y ya no hay pues la sangre que había en los lugares donde se habían acumulado, ¿no? Muy bien. Ahora también existen disfunciones sexuales. Por ejemplo, la disfunción eréctil, cuando al hombre no se le puede parar el pene.
la eyaculación precoz, ¿no? En el cual el hombre ni siquiera pues ha estado... ¿A cuánto dura una relación sexual? Entre 5 y 15 minutos, es lo normal. Pero imaginemos que un hombre pues al minuto o a los 60 segundos se eyacula. Es más, a mí se le aplica América Pie, ¿no? Sin ni siquiera de repente haber llegado a la penetración eyacula, o sea, eyaculación precoz. También está la eyaculación retardada, que el hombre por más esfuerzo que haga para poder terminar, para poder llegar al orgasmo, puede recurrir que demore muchísimo tiempo, una hora, hora y media, provocándole incluso dolor ya a la mujer, pues, ¿no? Porque hemos dicho que lo natural es que sea entre 5 y 15 minutos. O que el varón también sienta dolor cuando realiza una relación sexual, se le llama dispareunia, coito doloroso. En el caso de la mujer, está, por ejemplo, el vaginismo, ¿no? Que es la vagina se contrae y no permite que el pene ingrese. Se cierra la abertura vaginal, ¿no? Anorgásmica, por ejemplo, que la mujer haga lo que haga, no llega al orgasmo, no llega a tener el placer máximo que hay, ¿no? De eso hay varias personas. Y muchas veces es una cuestión mental, ¿no? Porque le ha dicho que no tiene que sentir placer, no tiene que sentir goce, no tiene que sentir disfrute. También la mujer siente el coito, a veces le duele muchísimo, también se le llama dispareunia. O, por ejemplo, que no tenga el deseo de querer acostarse con alguien, ¿no? Por más que quiera, o sea, no tiene el interés, no tiene las ganas. Se le llama deseo sexual inhibido. Hay también parafilias. Por ejemplo, el fetichismo, que se refiere cuando una persona eh, tiene que haber un objeto determinado o una situación determinada para poder llegar al orgasmo, si no, no puede. Por ejemplo, si la persona no se disfraza, por ejemplo, no puede terminar o eyacular o llegar al orgasmo. También es el travestismo, ¿no? Que es vestirse con la ropa del sexo opuesto. El voyeurismo, observar a otra persona tener relaciones sexuales para poder excitarse. El exhibicionismo, se excita solamente cuando muestra públicamente su cuerpo. El sadismo, solamente siente placer cuando maltrata a otra persona físicamente. El masoquismo, cuando la persona siente placer al ser maltratada. La zoofilia, con los animales. La paidofilia o pedofilia, con los niños. Bueno, y así llegamos al final de esta transmisión. Vamos a resolver algunas preguntas y con eso acabamos. Vamos a responder algunas preguntas. A ver, solamente algunas. A diferencia del sexo, el sexo es la parte fisiológica, ¿no? La sexualidad, ¿qué involucra? Involucra, como vemos, aspectos psicológicos y subculturales, ¿no? Además del aspecto físico. Dos, la conciencia íntima de sentirse hombre o mujer, de sentirse, se le llama eso identidad sexual, identidad de género. La identidad de género aparece dijimos, en la infancia. En el orgasmo masculino se presenta específicamente etapa de inevitabilidad eyaculatoria. A diferencia del hombre, la mujer presenta rubor sexual, los dos presentan incrementación de los latidos y los dos es multiorgásmica, ¿no? La mujer es multiorgásmica, puede llegar al orgasmo varias veces. La etapa refractaria lo encuentran en su separata o en su material o en el examen. Está referida a lo que es el periodo de resolución, sinónimo. Por ahí otra preguntita. ¿Qué afirmación es verdadera? El sexo es la cualidad biológica, sí, verdadero. Identidad sexual, ¿se refiere al sexo que uno desea? No. Al que desea, no. Con el cual te identificas. ¿La sexualidad tiene como fin específicamente la reproducción? No, hemos dicho que es mucho más amplio que solamente lo biológico. ¿La constancia de género se adquiere en la adolescencia?
como hemos dicho, eso a lo largo de la vida, pues, ¿no? La experiencia homosexual esporádica se presenta en la infancia, ¿no? Más bien en la infancia aún todavía no hay esa, ese compartir sexual, ¿no? Aún ahí se está recién acomodando. Bueno, un par más. Um, la satisfacción sexual obtenida exclusivamente a través de un objeto, dijimos que eso era fetichismo, y la conciencia de pertenencia al género masculino o femenino a partir de la infancia, dijimos, ¿no? Muy bien, chicos, sería todo. Muchas gracias. Espero les haya servido este video.